Hola chicos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con lo que es introducción a la física. Aclaro lo mismo que les decía para biología, los trabajos prácticos que me consultaron si se debían enviar o no en esta segunda tanda, no era necesario enviarlos ya que nos vamos a manejar de este modo, vamos a ir avanzando con explicaciones, haciendo actividades sencillas que van a tener que estar en la carpeta. Y en algunas oportunidades sí les voy a pedir algunos trabajos para entregar, pero no fue el caso del trabajo anterior y tampoco va a ser este caso. Obviamente que si tienen dudas en la resolución de las actividades me puede consultar vía mail, no hay ningún tipo de problema. Bueno, en física estuvimos trabajando con energía. Vamos a empezar paulatinamente con algunas fórmulas en alguna oportunidad, pero es clave entender que en física medimos demasiado, medimos mucho y para eso se utilizan magnitudes. Vamos a tener dos magnitudes esenciales para diferenciar, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que utilizan un número y una unidad. Son las más frecuentes, las más comunes. Ejemplo, si yo hablo del tiempo y dijera 5 segundos, fíjense que tengo un número y una unidad. Este es el caso, un ejemplo de una magnitud escalar. Por otro lado, las magnitudes vectoriales son un poquito más complejas porque utilizan número, unidad, pero también tienen dirección y sentido. Esto se relaciona con matemática porque vectorial viene de vector y un vector en matemática es un segmento orientado. Habrán visto en alguna oportunidad que entre dos puntos existe una recta, es la línea que une dos puntos. En matemática, cuando hablamos de un vector, hablamos de esto mismo, pero posee un punto de aplicación y tiene también un sentido, es hacia dónde apunta. Entonces el vector es una herramienta matemática con ciertas partes. Como les dije, punto de aplicación es desde donde arranca. Por otro lado, la recta en la que se encuentra se llama dirección. El valor que va a tener ese vector es el módulo. Y por otro lado, hacia dónde apunta la flecha es el sentido. A lo mejor algunos se esté confundiendo y pensando que dirección y sentido es lo mismo, pero la realidad que no lo es, porque fíjense que si esto fuese una dirección, en una misma dirección yo puedo tener un vector que apunta hacia la izquierda y un vector que apunta hacia la derecha. Los dos tienen la misma dirección, pero diferente sentido. El sentido es hacia dónde apunta la flecha. Entonces, cuando tenemos que hablar de alguna magnitud en la que hay que aclarar una dirección, hay que aclarar hacia dónde va, tengo que utilizar siempre un vector. Entonces, si yo pensara en un auto que se está desplazando a una velocidad X hacia el norte, y yo agrego esta información hacia el norte, estoy hablando de una magnitud vectorial, porque les estoy diciéndole hacia dónde va. Si pensamos un GPS, por ejemplo, donde nos ubica con una flecha o con el dibujo de un auto, la dirección en la que se desplaza ese móvil, estoy hablando de una magnitud vectorial. De hecho, los GPS dicen también la velocidad y hacia dónde va el auto. Es una magnitud vectorial. Si comparamos el tablero del auto, donde tenemos una aguja que nos va a ir marcando la velocidad, nosotros la llamamos velocímetro. Pero sin embargo, esto no nos está diciendo hacia dónde va el auto, solo nos está diciendo cuánto va. Ejemplo, 40 kilómetros por hora. Es decir, no nos dice para dónde va, por eso es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. La velocidad, físicamente hablando, nos tiene que describir hacia dónde va el cuerpo, por lo tanto es una magnitud vectorial. Si solo digo a cuánto va y no digo hacia dónde, este dato no es velocidad, sino rapidez. Por lo tanto, los autos
no tienen velocímetro, sino que tienen rapidómetro, porque lo que marcan es rapidez, no velocidad. Es decir, esta es la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales. Las escalares tienen un número y una unidad, mientras que las vectoriales tienen número, unidad, dirección y sentido. Es decir, también tengo que representar hacia dónde va ese cuerpo. Pensemos un ejemplo más para terminar. Si una persona sale desde este punto hasta este punto, recorre esta distancia, supongamos que hizo 10 metros. Bien, ahora por otro lado, esta persona puede ir de este punto a este punto haciendo esto y recorriendo una distancia mucho mayor. En vez de 10 metros, tal vez hizo 50 metros. Entonces, fíjense que no es siempre tan fácil describir trayectorias y movimientos. En este caso, me estoy concentrando en desde dónde empezó y desde dónde terminó, marcando de dónde a dónde con un sentido y una dirección, hacia dónde fue. Esto es vectorial. Mientras que en este caso, yo estoy hablando solamente de 50 metros lo que recorrió, ya que en realidad no me interesaba si fue hacia la derecha, hacia la izquierda, para arriba, para abajo. Fue algo muy errático, por lo tanto podría decir que esto es escalar. Estoy pensando solamente en cuánto, mientras que acá estoy pensando en cuánto y hacia dónde. Por lo tanto, esto sería escalar y esto sería vectorial. Esta es la diferencia entre los dos tipos de magnitudes. Acompañado de esto, como para cerrar y hacer algo sencillo, les voy a dar algunas actividades que también las voy a subir por escrito a la página de la escuela. Entre estas actividades tenemos diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales. Por otro lado, ¿qué es un vector y qué función tiene en física? Y finalmente, ¿por qué afirmamos que los autos no poseen velocímetro, sino rapidómetro? ¿Por qué afirmamos que no miden velocidad, sino rapidez? Físicamente hablando, ¿no? Estas tres actividades las pueden resolver en base a lo que estuvimos charlando. Obviamente pueden ampliar más si lo desean o lo necesitan. Y ante cualquier duda me pueden consultar vía mail y a la brevedad les estoy respondiendo, ¿sí? Así que bueno chicos, buena semana, cuídense y estamos en contacto.